Buenos días a todos, a todas. Ahora voy a dar inicio a esta reunión con la clase de epidemiología de las enfermedades infecciosas. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, se escucha, se escucha. Perfecto. Vamos a seguir entonces. Lo primero, ¿no es cierto? Vamos a partir por algunos aspectos conceptuales. Algunos puntos a abordar que tienen que ver con definiciones sobre la presentación colectiva de estas enfermedades infecciosas. Vamos a clarificar lo que significa el término de epidemia, ¿no es cierto?, que está en este momento vigente con nuestro tremendo problema mundial y nacional. ¿Qué es lo que es una endemia? ¿Qué es una pandemia? Vamos a tratar de entender lo que es un caso índice, un caso esporádico, un caso primario, un caso secundario, y qué es un RO o un número reproductivo básico. Vamos a definir qué es lo que significa que un país tenga una situación de control de una epidemia o de una enfermedad, qué significa que lo tenga en periodo de eliminación y qué significa cuando está el problema erradicado. Y algunos ejemplos de ello en Chile. Vamos a definir también qué es una enfermedad emergente, como la que tenemos en este momento, que es nueva, y otras que son reemergentes, que aparecen, desaparecen después de un tiempo y vuelven a aparecer. Vamos a hablar un poco de la situación actual en Chile para la mayoría de las enfermedades infectocontagiosas y en especial nos vamos a referir al COVID-19. Y también vamos a ver cuáles son las principales formas de medir una situación epidemiológica cuando se estudia un brote epidémico. Y van a tener el ejercicio que ya está puesto, ¿no es cierto?, en el Moodle para poder desarrollarlo, y en este caso, ¿no es cierto?, va a ser con nota individual. Partamos entonces por lo que es la definición de epidemia. Epidemia se refiere, ¿no es cierto?, a un número inusitado de casos de una enfermedad en exceso de lo que se espera normalmente en una población determinada. Siempre que hay un número mayor de lo esperado, ¿no es cierto?, un número inusitado de enfermos en una población determinada, hablamos de una situación de epidemia. ¿Cuándo hablamos de un brote epidémico? Cuando esta epidemia, o sea, este número inusitado de casos que se da por sobre lo esperado para una población, está localizada, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una comuna, en este caso, ¿no es cierto?, en un grupo poblacional de un CITE, que están de 100 personas, ¿no es cierto?, que viven en el CITE, hay 40 infectados, o por ejemplo, un brote en un centro gerontológico, en este establecimiento de larga estadía para los adultos mayores, ¿no es cierto?, que de 120, como se vio la otra vez, habían como 60 pacientes COVID positivos. Bueno, eso es un brote, una epidemia localizada, y se estudia, ¿no es cierto?, en reemplazo del término de epidemia, y generalmente lo utilizan, ¿no es cierto?, las autoridades para evitar la reacción de pánico que se puede asociar al uso real de la palabra epidemia. Cuando se habla del concepto de endemia, es una incidencia más o menos constante de una enfermedad en una población. Por ejemplo, casos, ¿no es cierto?, de una enfermedad determinada, por ejemplo, de una enfermedad infectocontagiosa como el sarampión, ¿no es cierto?, que se mantiene en números esperados, ¿no es cierto?, más o menos acotado, y es el número que se espera semanalmente, mensualmente o al año de una enfermedad en una población. Cuando se habla de pandemia, en este momento, y una epidemia, un número limitado de casos solo esperado, pero que se expande a varios continentes o a todo el mundo, como es el caso que tenemos, ¿no es cierto?, en este momento con el COVID-19, los COVID-19. El diccionario de epidemiología dice que epidemia es una acumulación de casos de enfermedad o una conducta específica relacionada con la salud u otros eventos en relación con la salud claramente excesivos, lo que yo les decía, un número inusitado, excesivo, respecto a lo que se espera normalmente. Lo normalmente, recordemos que era endemia, ¿no es cierto?, un número esperado de casos de enfermedades infecciosas, ¿no es cierto?, etcétera. Bueno, cuando se supera ese número esperado, hablamos de epidemia. La comunidad o región y el periodo en que se presentan los casos están muy definidos y en forma precisa. Periodo de tiempo acotado, ¿no es cierto?, y la comunidad es una región, un país, un continente, o el mundo entero, como estamos en este caso de la pandemia de COVID-19. ¿Qué otras situaciones se tienen que dar? Que a veces aparezcan 2 o más casos de la misma enfermedad, ¿no es cierto?, asociados en un momento determinado. O que se agreguen casos de una enfermedad en un territorio y en un tiempo comprendido entre el mínimo y el máximo periodo de incubación o de latencia
también puede ser considerado indicativo de un brote, ¿no es cierto? Si aparecen casos, en el caso del COVID-19 se habla, ¿no es cierto?, que es un periodo de incubación de 14 días. Bueno, ese periodo también, ¿no es cierto?, correspondiente a los 14 días es lo que se considera, ¿no es cierto?, indicativo de un brote, cuando aparecen casos asociados a este periodo de incubación para cada una de las enfermedades que se van a estudiar. Y también es la aparición de una enfermedad, problema o riesgo para la salud en una zona hasta entonces libre de ella, que es el caso mundial que tenemos con el COVID-19. No existía antes de diciembre del 2019. Es la presencia de cualquier proceso relevante también de intoxicación aguda o colectiva imputable a una causa que puede ser accidental, de manipulación o de consumo, como es el caso, muy buen ejemplo de brote epidémico, ¿no es cierto?, de intoxicación alimentaria, que es el caso que ustedes van a tener que desarrollar como ejercicio de estudio de un brote. También es la aparición de cualquier incidencia de tipo catastrófico que afecte o pueda afectar a la salud de la comunidad. Recordemos que en Chile en este momento tuvimos por 30 días con un periodo de catástrofe nacional y nuevamente se prolonga, ¿no es cierto?, por 90 días el concepto de situación de catástrofe nacional, o sea que estamos en una situación de tipo catastrófica, estamos cumpliendo con todas las situaciones especiales de definición de una pandemia. Un único caso de una determinada tendencia, la sola aparición de un caso ha de ser tratada y considerada como un brote. Por ejemplo, en el caso de ébola o de alguna intoxicación, digamos, específica de gran gravedad, aunque sea, se puede considerar como un brote. Un concepto frecuente tenemos en la epidemiología de las enfermedades infecciosas. Esto es bien importante porque ustedes normalmente han estado escuchando muchos de los conceptos que yo he pasado en la clase anterior y que tienen informes epidemiológicos diarios, semanales, que se hacen. Así que ya ustedes están más familiarizados con algunos conceptos epidemiológicos como letalidad y desigualdad, etc. Pero ahora, en el caso específico, podemos entender qué se entiende por caso esporádico. Aquel que, según la información disponible, no tiene un vínculo epidemiológico con el caso conocido. Un caso, por ejemplo, de cólera que aparece en Arica, en el norte, de repente aparece un caso de cólera, ¿no es cierto?, en el sur. Bueno, son casos esporádicos que no tienen un vínculo con otros casos, son casos puntuales esporádicos, quizás en distintas regiones en las cuales no hay una relación entre ellos. Este concepto es importante. ¿Qué es lo que es el caso índice? Ese indica la alarma que existe un brote. Ustedes recuerdan, ¿cuál es nuestro caso índice? Un médico de la región del Maule, de Zaire, que venía del sudeste asiático, médico, una enfermera, y fue el primer caso que llamó la atención y que indicó y dio alarma de que existía un brote, porque ya sabíamos que en otros países, en Europa, Asia, específicamente en China, estaba circulando este virus COVID-19. Por lo tanto, fue este doctor de la séptima región, fue nuestro caso índice, y dio alarma de que existía un brote. Otro concepto importante que hay que tener en las enfermedades infecciosas es lo que es un caso primario. Caso primario es el primero que aparece, no tiene por qué ser el caso índice, no se identifica durante el estudio del brote. Generalmente el caso índice es el que nos indica, nos da la alarma, pero no necesariamente a veces el primero que tomar la atención. Probablemente el caso índice dio la alarma, pero como no necesitó digamos, una hospitalización o no necesitó, ¿no es cierto?, una demanda de acción hospitalaria o de sistema de salud, no necesariamente fue el caso primario. A lo mejor el caso primario fue la suegra o la cuñada, ¿no es cierto?, de esta persona que sí fue sintomática o algún problema que lo llevó a consultar en el sistema. Por lo tanto, no necesariamente es el primero que existe, sino que el primero que demanda un estudio del brote y son hospitalaria o primaria, etc. Caso secundario, es un caso nuevo surgido del caso índice. Son posibles, como lo vamos a ver a continuación, pueden 2, 3, 5 a 15 posibles casos secundarios, según la transmisibilidad, que se está investigando. Por lo tanto, estos conceptos son importantes. Caso índice, el que da la alarma. Caso primario es el primero que surge con demanda de atención, ya sea secundaria, terciaria, y caso secundario es un caso que surge a partir de contacto con el caso índice. ¿Verdad? ¿Puedes revisar si Angélica me está hablando de un compañero que está esperando? Ya, vamos a ver esto. Espera, participantes. Déjame ver, Víctor, admitirlo, sí, parece que sí. Aquí, admitirlo, no sé, ¿habían dos, parece? Sí. Me da la impresión de que eran dos. Ya, perfecto, entraron. Ya. Veamos entonces este concepto que hemos dicho que era importante. No cayó en el baño, no ha caído. Ya, porque bueno. Y por lo que tengo entendido, ver que me quedé con la qué bueno, vale, gracias a Dios. Así me hizo. Y aquí como que está bajando un poco la intensidad ya, pero yo veo harto, sí, hasta la Miguel, silénciate, porfa. Y para el lado de la Angélica, 20. Sí, yo sé. ¿A qué se deberá? Ya, seguir con el número reproductivo básico y
A ver, en La intensidad. había 14 milímetros. Bajen a página. Como 12 o 13, así que por ahí yo creo que debe andar cerca también, porque está en el medio, así que debería andar Sí. a las 9. Entonces te dije lo contendría. No está despierta ya. Así que no, buena cantidad de... Con Sí, machete bueno. escribió. Ya, mamadita, estamos al lado entonces. Que pasen bien, cuídense. Ya. Sigamos entonces. Número reproductivo básico. ¿Lo escuchan? Sí, se escucha. Ah, perfecto. Porque acá había micrófonos prendidos, parece. Admito. Ahí estamos admitiendo. La definición formal, en este caso, ¿no es cierto?, es el número de personas que en la práctica, ¿no es cierto?, son capaces de ser infectadas por una persona durante el periodo, ¿no es cierto?, que nosotros estamos definiendo. En este caso, ¿no es cierto?, sería acá el ejemplo de cómo el virus puede reproducir un número, ¿no es cierto?, en personas susceptibles. Acá tenemos la primera persona y tenemos que puede infectar a 2. Esta persona puede también infectar a 2, esta persona infecta a 2, esta 2 a 2, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, puede irse reproduciendo esta enfermedad con la persona infectada durante el periodo que dure el contagio. En este momento sabemos que el COVID-19 tiene un periodo de incubación de 14 días, por lo tanto, en los 14 días, cada persona, ¿no es cierto?, sabe que partió infectando a 2 o 3 personas. En este momento, se supone que el número reproductivo básico es un poquitito menor, pero partió la epidemia, ¿no es cierto?, con el número reproductivo. Este mismo número se usa en el caso de reproducción social en el caso del COVID-19. Debido a que la persona está en contacto con la que está en su cerebro y el cerebro teórico. Pero necesito calcular un número efectivo de reproducción de la realidad social de las personas, y no solamente infecta, ¿no es cierto?, personas susceptibles, sino que puede infectar 15, 10, que bueno, donde la zona infectó a 17 personas, ¿no es cierto?, que asistían al mismo gimnasio que él hasta que se clausuró. Por lo tanto, es un número, ¿no es cierto?, que en teoría podría ser, ¿no es cierto?, de 2, pero en la práctica podría ser mucho mayor, dependiendo de la verdadera susceptibilidad de la población. ¿Por qué? Hay que considerar otros factores. En este caso no tenemos ni tratamiento ni vacunas para el COVID-19, pero por ejemplo si fuera la influenza, en la cual hay una cobertura de 85% de las personas vacunadas, aunque estuviera en contacto, ¿no es cierto?, esta persona con una persona infectada con influenza, no se infectaría porque está vacunada, que no es el caso del COVID-19. Pero hay que considerar estos aspectos prácticos también de la transmisibilidad o número básico de reproducción. Una posibilidad es que estén vacunadas contra la enfermedad y que tengan, o que hayan tenido la enfermedad, es la otra posibilidad, ¿no es cierto?, y que tengan esta inmunidad, y tengan IgG, IgM, ¿no es cierto?, porque ya estuvieron expuestos al agente patógeno. Por lo tanto, el RO, el número de reproducción efectivo, puede ir cambiando con el tiempo, y es lo que ha pasado con el COVID-19. Y es un estimado más realista basado en las condiciones de la población. ¿Qué condiciones de la población son las que consideramos? Dependen de la situación, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuán susceptible es la persona debido a factores personales, inmunológicos, nutricionales, ¿no es cierto?, que no tenga una enfermedad de base, o factores, ¿no es cierto?, que tienen que ver con nivel socioeconómico, con aspectos climáticos, con aspectos ambientales. Entonces ustedes ven que hay una serie de factores que también están conjugándose para que este número básico de reproducción varíe. Vamos a ver. Acá tenemos el número reproductivo básico, en este caso, cuando partió la epidemia, ¿no es cierto?, que era cercano, ¿no es cierto?, 2.6, cercano a 3. En algún momento, ¿no es cierto?, de la epidemia del COVID-19 en Chile, bajó, ¿no es cierto?, a 1, que ojalá fuera 1 o menos que 1. Subió nuevamente a 2, y en este momento está en una relación cercana, ¿no es cierto?, de 1.6, 1.5. Entonces, partió con un número reproductivo efectivo, ¿no es cierto?, de aproximadamente 2,6, una persona infectaba a 3, y después a 2,
y en este momento está como a 1.6. Entonces, ustedes ven que va variando durante la epidemia. Vamos a referirnos a otros conceptos, como qué significa control, qué significa que una enfermedad esté eliminada y qué significa que una enfermedad esté erradicada. Una enfermedad está controlada cuando las acciones o intervenciones o estrategias ya tratan de mantener la incidencia a nivel más bajo posible. O sea, que el número de casos nuevos sea el más bajo posible. Incidencia a nivel más bajo posible. Eso es cuando la enfermedad se dice que permanece controlada. Vamos a ver algunos ejemplos en Chile de qué enfermedad se controla. Hablamos de que una enfermedad está eliminada. Eso no es el de incidencia. Ningún caso nuevo de la enfermedad. En el tiempo sí, las medidas que tenía la gente el dengue, el cólera, etcétera, no se ha erradicado. Hay que mantener un cierto número de casos nuevos en cero. Es porque la enfermedad ha sido eliminada. ¿Cómo se considera que la enfermedad ha sido erradicada? Cuando hay un cierto daño de transmisión que se ha extinguido a la gente. Está fuera del país. La erradicación presupone ausencia completa del riesgo de reintroducción de la enfermedad de manera inmediata de toda medida de prevención y de control. Por ejemplo, la viruela Chile está erradicada hace más de 10 años. Lepra erradicada hace una vez no se ha sido erradicada totalmente este país. Existe el concepto de enfermedades emergentes y emergentes. El caso de enfermedades emergentes son aquellas que se por primera vez. El COVID-19 o el SARS-2 COVID es una enfermedad emergente. Se dedicó primera vez el diciembre del 19 en Wuhan, China. Primera vez que se vive, pero sí que se considera poco la historia natural de la enfermedad. Ejemplo, que ya sí apareció el año 1981 en Estados Unidos. El primer caso en Chile, en 1974, Chile no se estudió en Estados Unidos, pero en Chile. El SARS, etc. El clon de las barrocas, que fue el concepto de las barrocas, que provoca el neurológico, etc. Y hay más que eso investiga. Aquellas que aparecen, no sé, de SARS, o ausencia, o bien se o una diferente, episodios donde antes no había observado esta enfermedad. Por ejemplo, el niño occidental, que puede ocurrir en Estados Unidos, y la gente se nos países árabes, que reconocen en el continente después de 10 años, el dengue, sí, ¿no es cierto?, son enfermedades emergentes, y hay otras que son derivantes del siglo de aunque no vean. Entonces, ¿cierto? Por ejemplo, el antrax, este polvillo que obviamente llega en sobre de Estados Unidos, o a una oficina de algunos políticos de nombre, en Estados Unidos, etc. Bueno, es un enfermedad altamente transmisible, terrible, y se maneja a nivel de laboratorio, pero ha habido siempre una explicación de se dice que ha sido deliberadamente, ¿no es cierto?, en algunas zonas, etc. Aquí tenemos el mapa, ¿cierto? Que seguimos aquí, que respecto a la gente patológico, que hace virus, parásitos, patógenos, que pueden causar infección y susceptible. Y se considera, ¿cierto?, eso se le pasa. El otro concepto que se conoce en biología es la patogenicidad, que es distinto a la infectividad. La patogenicidad es la capacidad que tiene de producir una enfermedad. No causar la infección susceptible, puede que la persona susceptible, por ejemplo, y eso se llama tasa de movilidad o patogenicidad por el mismo tasa de ataque. Y tenemos el concepto de inherencia, que es la capacidad de la infecciosa y dañar los tejidos huéspedes que se refiere a esa edad. Tan grave es producir un daño severo en individuos susceptibles. Entonces, usted ve que hay conceptos de la patogenicidad o la movilidad, que como conoce, y la infectividad es lo que se conoce como la tasa de ataque en individuos susceptibles. Y de producir daño en huéspedes depende más bien de la edad o de la edad y cuánto huéspedes pueda producir esa enfermedad, es el individuo que mueren dentro de los individuos que están diagnosticados. Entonces, la verdad, ya se controla, erradicada, etc. Vamos a ver la sección del 2019 de las enfermedades contagiosas. Luego, todo lo que hay que hacer es de mantener una incidencia en adultos. Entonces, es una más o menos claro, ¿cierto? Porque, bueno, pero los adultos están en contacto con nuestro niño infectado. Puede provocar, ¿cierto?, la enfermedad. Y ojo, que evitar que de salud, de campaña, ¿cierto?, extraordinaria, para que vacunen personal de salud, tratar de tener control y mantenerse baja a los adultos, es de contarse. La mora es altamente igual de masa, que produce daño transgénico, infección, ¿cierto?, en los menores. Es importante tener incidencia baja y cuidado especial de la salud y las embarazadas. El tétanos en adulto también ando control cero a nivel nacional. Los tétanos a nivel de el tétanos neonatal, o sea, recién está eliminado. Por lo tanto, hay que mantener la eliminación. La diterium, ¿cierto? O que busque, o como sea. Hay que tratar de mantener la eliminación. Enfermedad de Chagas, mira, hay que tratar de prevención, transmisión vectorial. Se da en los bolsones de la región de la congestión, secundaria, generalmente donde hay ácido plano, hay que tratar de mantener la eliminación y la transmisión de vectores, en este caso, con fumigación y control de ese tipo. Síndrome de respiratorio, hay que tratar de mantener la eliminación. El rampón, hay que erradicarlo. También no ha sido erradicado. Por tanto, hay que tratar todo de control, ¿no? Hay que tratar de erradicarlo totalmente. De repente, hay población chilena de una cobertura de vacunación superior al 6%. Pero hay una población migrante y ya no ha llegado la vacunación, por lo tanto, se ha vuelto a introducir y hemos tenido el antepasado año de algo más susceptible. El eje rabia está erradicada, por lo tanto, la rabia, transmitido cierto de perro infectado, murciélago. La otitis está erradicada, por lo tanto, se trata de mantener esa adicción. La rabia está tratando de erradicación. El dengue, la manía, que existe una actitud de la isla de Pascua y tratar, ¿no es cierto?, de mantener la erradicación. No ha llegado al continente. Disculpe, que me queda acá de comentar. ¿Puede irlo nuevamente, por favor? Perfecto. Con respecto a, como les decía, ¿no es cierto?, el sarampión estuvo erradicado, pero hemos tenido algunos brotes en los últimos 2 años, generalmente por la población emigrante, ¿no es cierto?, que no llegó con sus niños, con su calendario de vacunación, en el cual estaba el sarampión. Y con respecto al polio, hay que venir oportunamente a posibles brotes. Generalmente se dan los brotes en
en zonas limítrofes, por ejemplo, en el norte, nuestra paso, ¿no es cierto?, de ciudadanos de Bolivia, de Perú, ¿no es cierto?, de países limítrofes, en los cuales no se ha radicado el problema y es un problema importante de percepción y infección a nivel de los países respectivos. Acá, afortunadamente, cuando tuvimos el brote de cólera hace 15 años atrás, fuimos capaces, gracias a las medidas oportunas que tuvieron a nivel ministerial y a nivel de la población, de eliminar rápidamente los brotes, ¿no es cierto?, de tratar adecuadamente ese brote de cólera en la población chilena. Todos comíamos ensalada cocida, ensalada de pollo cocido, toda la verdura cocida, lavado de manos, no había cantidad de puestos clandestinos de comida, ¿no es cierto?, en la calle, que es una posible fuente de contagio por la manipulación inadecuada del alimento. Pero en ese momento pudimos erradicar, ¿no es cierto?, y responder oportunamente como Ministerio de Salud y como población respetuosa de las indicaciones, se controló rápidamente el brote. En un par de meses ya no teníamos casos de cólera. Y lo que tenemos hasta el momento, ¿no es cierto?, que es un virus, tenemos que también prevenir y responder oportunamente al brote, que cada vez se acerca más, al principio era un problema, ¿cierto?, de algunas regiones del sur del país, pero cada vez lo tenemos más cercano, ¿no es cierto?, a las zonas rurales de la región metropolitana. Entonces, ustedes ven que esta es la panorámica con respecto a algunas enfermedades e infectos contagiosos en Chile. Veamos entonces el problema que tenemos en este momento de salud pública en Chile con el COVID-19, ¿no es cierto? Profe, se escucha mal, porfa. Ah, ya, vamos a ver, no sé por qué. ¿Ahora mejor? ¿Ahora? ¿Sí? A ver, déjame ver si hay algún problema con el... Sí, mejor. Sí. Hable para ver si fluido se oye bien. Profe, debe encender Ahora el no se le escucha. No se escucha ahora, profe. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora? Sí, algo mejor. Ya, perfecto. Bueno, el problema que tenemos en este momento de salud pública es con el nuevo virus, ¿no es cierto? Tenemos la vulnerabilidad, en este caso, de un 100% de la población que somos vulnerables. Todo el país somos susceptibles y vulnerables, ¿no es cierto?, de enfermarnos. Es un nuevo virus, es muy difusible y rápidamente transmisible, genera muchos casos nuevos, ¿no es cierto?, en poco tiempo, sobrecarga el sistema de atención de salud, afecta a todos los grupos etarios, y entre un 3 y un 5% de los enfermos fallecen. O sea, ¿cuántos de los que están enfermos se mueren? Ha ido aumentando. Recuerden que en marzo, abril, hablábamos que teníamos una letalidad de 0.6, menos de un 1%, después en mayo fue un 1.3%, ahora tenemos una letalidad mayor, ¿no es cierto?, de un 2% y está creciendo la potencialidad de morirse en aquellos que están enfermos. Esa es la letalidad. ¿Cuán grave es la enfermedad y cuántos se mueren de los que están enfermos? Y por supuesto que de más está decir que produce un gran impacto público y no solamente desde el punto de vista biológico, sino que también desde el punto de vista económico, personal y desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de país. Por lo tanto, hemos evolucionado desde un brote pequeño, un brote grande, una epidemia, a pandemia, que es lo que tenemos en este momento generalizado en el mundo con el COVID-19. Es un problema actual de salud pública. Se pegó. Ya. Veamos lo mismo, pero dentro de la situación global, a nivel mundial. Estos son datos actuales, ¿no es cierto? Hay casos confirmados en el mundo de COVID-19 de 6.944.039. Ya debe haber aumentado, pero estos son los datos que me conseguí, ¿no es cierto?, hasta el viernes pasado. El número de muertes en el mundo es de 395.726 personas que han fallecido. Y vemos la situación en el mundo, ¿no es cierto?, que mayoritariamente partió en Asia, ¿no es cierto?, y después tenemos, ¿no es cierto?, en Europa, primero partió en Asia, después en Europa, ustedes ven acá el conglomerado de países, Francia, Italia, España, que fue donde pegó fuertemente, ¿no es cierto?, el COVID-19, y hubo también una gran cantidad de letalidad y de personas afectadas. Y en Latinoamérica tenemos el problema, ¿no es cierto?, de Brasil en este momento, el problema, ¿no es cierto?, Argentina, Chile, Perú, que son los países, ¿no es cierto?, que en este momento están con una situación problemática con respecto al COVID-19. Aquí tenemos el problema, pero en la marzo fue el 20 de marzo de 1996, relativo que nos muestra el total casos de Latinoamérica, Nueva York, el Reino Unido y el resto. Que sea en este caso, hay problemas con el conteo y también hay un problema con lo que se ha informado a la OMS con respecto al número de casos activos. De lo importante para cuantificar, medir y tomar las mejores decisiones es
tener muy claro cuál es nuestra definición de caso, porque si la vamos a ir cambiando, no vamos a poder comparar, porque la metodología ha ido cambiando. La metodología tiene que estar estandarizada para poder comparar y no cambiar la definición de caso, después volver a cambiar la definición de monos muertos, si va a tirar los sintomáticos, si va a tirar los asimáticos, etc. Entonces, es lo posible, ¿cierto?, para tener hay muy claro desde el comienzo cuál va a ser nuestra definición de caso. Aquí vamos a definir como fallecido por COVID o con COVID. Aquí vamos a considerar casos confirmados, quiero considerar casos activos, etc. ¿Ustedes ven? Hemos tenido unos inconvenientes y de credibilidad justamente la autoridad por estas contradicciones. Distingo el número de activos internamente al que se estaba informando, ¿cierto?, a la OMS, que eran 31.000 casos más. Ayer justamente el encargado de epidemia de salud informó que hoy día hay un mismo caso que iban a agregar. Entonces, claro, es importante, como les digo, partir de una buena definición de casos, si el caso ha sido activo, el caso firmado, la mortalidad vamos a medir, si la registrar, si a través de informar el plan de salud, respecto de casas, si hay seres mayores, etc. Entonces, la situación es más de los casos en este caso firmados y el número de muertos y los casos no sido activos en este caso. Acá los aviones eran considerados asintomáticos y fueron cambiando los síntomas. Como la historia natural de la enfermedad no se conocía, claro, era fiebre y tos seca. Ya después fueron incorporándose mialgia, etcétera, una serie de otros signos y signos, y fueron creándose personas, ¿cierto?, que tenían más síntomas para considerarlos clínicamente como caso, y otros que tampoco tenían una persona positiva, estaban bien hechos, pero no tenían síntomas. Entonces, ya después de además siempre solamente los síntomas, y después hay más asintomáticos. Acá hay un que será cortita y aplanada, comparativa y cómo ha evolucionado el país. Tenemos así, tenemos el mío, tenemos allá, etc. Cómo ha ido con el país, por ejemplo, Brasil y en el de Chile. El rosito, y un poco para Estados Unidos. Y la palabra la curva, el ustedes de zona, hay el insecto a 100. Por eso se puede medir cantidad de medir un curva a confirmado en distintos antes del canal. Tenemos acá en la semana social tenemos un caso 1.2 con 342 casos, afectando a 6 canales de canal de principal de 1900 y una de 25 a 31 de marzo de 1900, que así es subido sucesivamente. Aquí con respecto a pues total, lo que ocurre, ¿no es cierto? Hay alternativas de todo el tiempo, se puede ganar aquí un acumulado de personas que están por comercial. Aquí tenemos un punto marginado, el utilizo fue muy conectivo, que también gente que ha dejado ligero, llegó con el infección, probablemente como que les hay algunas horas de y son se supone una tasa de ataque. La tasa de ataque, A, en proporción de zonas, de la protección a qué enfermedad. Una tasa de ataque es el número de casos, ¿no es cierto? Y que es la posibilidad de infectarse de la enfermedad los susceptibles expuestos. Por lo tanto, la tasa de ataque, el numerador va el número de casos de la enfermedad y el número de susceptibles expuestos. No va el número expuesto, va el número de susceptibles expuestos. Pero, ¿no es cierto?, es tasa de ataque secundario. La tasa de ataque secundario es la probabilidad de que ocurra una enfermedad entre las personas susceptibles, dado que hay un contacto con un personal. Por lo tanto, la tasa de ataque secundario, no es la tasa de ataque primario como vimos en la fórmula anterior, sino que esta tasa es el número de personas expuestas que desarrollaron la enfermedad partido por el número de susceptibles expuestos. El número de personas expuestas que desarrollan la enfermedad. No el número de enfermos, sino que el número de personas expuestas que desarrollan la enfermedad, que es mucho más útil. Eso es parte de la trazabilidad. La estrategia más importante para el control de esta enfermedad es el testeo, a lo menos posible. El aislamiento, de las personas que se complican y que quieran en este momento su tratamiento. Y para atrás es importante identificar a las personas y si vayan a hacer la cuarentena en su casa y la residencia sanitaria. Esa es la forma de mejorar la trazabilidad, que es una de las estrategias fundamentales de la se logró con millones de habitantes y no por otros países. Bien, la cantidad de testeos, se habilitaron laboratorios universitarios, la presión oportuna a zonas cuando eran positivas, y la demora que había, ¿no es cierto?, en la entrega de los resultados, 4 o 6 días, más de días para un resultado. Estaba muy mal en lo que es la salida, porque se había incorporado la atención primaria, que es justamente donde se puede hacer la trazabilidad. Y también en camas básicas, en camas, ¿no es cierto?, intermedias, o en camas críticas, o UCI, y con el número de respiradores, de flujo, ¿no es cierto?, de alta densidad, etcétera, etcétera. Entonces, hemos estado más o menos bien en el sentido de cubrir lo que era la hospitalización, aunque los hospitales están saturados, están estresados, algunos están colapsados, pero por lo menos se adoptó en aumentar nuestras tanto del sistema público como del sistema privado. Y también esto de gerenciar el número, ¿no es cierto?, de camas en el país de forma sensata. Pero va muy mal en lo que es la trazabilidad, y es el énfasis que se está dando ahora, ¿no es cierto?, responsabilizando a la atención primaria. Ahora, viendo a la tasa de secundaria, en que acabo de recorrer cuál es, ¿no es cierto?, la fórmula, depende de la fuente de infección, depende, ¿no es cierto?, de y de características de utilidad y de virulencia, ¿no es cierto?, que tenga el agente infeccioso, y también de la dirección del mismo problema, que era con el mismo problema de infección, que se hacía contacto estrecho, y incluso vimos, ¿no es cierto?, el subsecretario de contacto con y ese día seguía, obviamente, de su casa y contacto con tuvo los 14 días, ¿cierto?, de aislamiento, etc. Entonces, ustedes ven que tiene que contacto estrecho. Ejemplo de lo que había mencionado recientemente del cálculo de la tasa de ese macho. Voy a dar un ejemplo. Se presentan cientos de COVID-19 de 70 niños de un colegio de la zona oriente de Santiago, real. Cada niño tenía de
de una familia diferente. 100 niños, cada uno provenía de una familia diferente. El número de personas en las 3 familias afectadas fue 32 personas. Incluía 100 infectados y sus 25 casos. Después de la elección, en más de 14 días, se observó que 5 contactos familiares también desarrollaron el COVID-19, y tenemos personas positivas. Por lo tanto, ¿cuál es la tasa secundaria de ataque? Que es lo que habíamos dicho que teníamos que en el número anterior. Número de personas expuestas que desarrollaron la enfermedad. ¿Cuántas dijimos bien? Sí. Personas expuestas de la familia, ¿no es cierto?, que desarrollaron la enfermedad, porque es secundario, no es primario. Los niñitos, los 7 niñitos infectados, primarios, pero son secundarios. Por lo tanto, ¿cuántos contactos posibles hubo? Recordemos la formulita anterior. Número total de susceptibles, ¿cuántos son? Los 25. Por lo tanto, los 5 contactos que se desarrollaron fue positivo. Aquí por 25 da una tasa de ataque daño a la revisión de 1%. Se toca la es concreto y ideal, que tuvieron precisamente en que el fue de la ausencia, etc. Pero fue una situación fácil. Toma un ejemplo. Tenemos que un brote mejorado desde una fase activa, que es lo que estamos hablando, que la parte de los informes que de salud, la mención, y también los controles pueden ser, en este momento hay fondos concursables en la forma de mejor prevención y mejor control de la enfermedad, que ya tiene que ver con la fase cuadrítica. Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Estamos pensando en los diseños que ustedes ya conocen. En la fase es escribir el patrón de brote en las variables persona, lugar, tiempo, y mayoritariamente, ¿no es cierto?, características de las personas. Eso es importante en la fase descriptiva de cualquier situación epidemiológica de brote de enfermedad infectocontagiosa. Todo esto es cuantitativo, como la epidemiología, que es de datos duros, de números, ¿no es cierto?, que nos permiten cuantificar, medir, comparar con una situación previa. Por lo tanto, el concepto involucrado en la epidemiología descriptiva es comparar los casos observados reales, ¿no es cierto?, versus los casos que se esperaban. Si ustedes recuerdan, observado, esperado, es el cociente, ¿no es cierto?, que nos permite hacer estas comparaciones. Me pegó. Hay algunas técnicas, ¿no es cierto?, para hacer el análisis de lo que yo les decía de la variable tiempo. Porque si es descriptivo, ¿cuáles son las 3 variables? Pregunta de la prueba: persona, lugar y tiempo. Eso es lo que caracteriza los análisis epidemiológicos de tipo descriptivo. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista descriptivo? Con respecto a la variable tiempo, construir un corredor endémico o canal endemo epidémico, que se llama. Y calcular el índice epidémico en un tiempo determinado. Esas son las 2 técnicas o métodos que yo puedo utilizar para hacer un análisis descriptivo del brote epidémico considerando la variable tiempo. Canal o corredor endémico y lo que es, ¿no es cierto?, la segunda. ¿Cómo se construye un canal endemo epidémico? Lo primero, ¿no es cierto?, es con respecto a definir el territorio, la longitud de la serie temporal y la unidad temporal de observación, es lo que se llama la UTO. Unidad temporal, ¿no es cierto?, de tiempo, la UTO. Calcular, primero definir el territorio, ¿no es cierto?, de la serie y cuál es la unidad temporal. Voy a utilizar una semana, voy a utilizar un día, voy a utilizar horas, ¿no es cierto?, etc. Entonces eso es lo primero. Después sería calcular para cada unidad temporal de observación, para cada UTO, cuál es la medida de tendencia central. Promedios podemos utilizar, en los cuales sumamos todo, ¿no es cierto?, lo dividimos por el número, digamos, de personas, o solamente es el promedio, o bien calcular, ¿no es cierto?, la mediana, ¿no es cierto?, en que eliminamos los extremos y nos quedamos con el numerito que más se repite. Calcular para cada unidad temporal de observación, la mediana, en este caso nos quedamos con la mediana. Se puede calcular con promedio, pero en este caso principalmente se utiliza la mediana de los casos. Y nos quedamos con el segundo valor máximo observado. O bien se calcula, ¿no es cierto?, el primer y tercer cuartil, y se crea un intervalo entre el primero y el tercer cuartil, como que se llama un intervalo intercuartílico, que deja el 50% de los casos entre ambos. Eso es lo que se va a analizar, ¿no es cierto?, en este canal endemo epidémico. Entonces, ustedes ven que hay formas concretas de cuantificar, de medir, de comparar lo que está ocurriendo en días, en horas, en semanas, ¿no es cierto?, en meses. Canal endemo epidémico es lo que se puede utilizar en análisis descriptivo de un brote epidémico. Después, esto por supuesto que se transforma en un gráfico para visualizar estos datos que se obtienen. Entonces, se grafican y se comparan los casos observados
para cada unidad temporal de observación con los casos esperados. Y se valora el significado de tipo estadístico y se hace, ¿no es cierto?, la interpretación epidemiológica, que es la que va a permitir justamente la mejor toma de decisiones en las enfermedades infectocontagiosas, utilizando, ¿no es cierto?, la metodología descriptiva. Esto que estoy diciendo, primero definir el territorio, ¿no es cierto?, de la serie, la unidad temporal de observación, después nos vamos a quedar con la mediana, y vamos a calcular, ¿no es cierto?, la mediana de los casos, y nos vamos a quedar con el segundo valor mayor observado, y después se grafica, etc. Vamos a ver si pasa esto. Ahí está. Acá tenemos lo mismo que les estaba diciendo, pero ya con un ejemplo. Acá tenemos el número de casos de una enfermedad X, en este caso por mes y por año. O sea, aquí se ha definido el periodo de tiempo y lugar, ¿no es cierto? Base de la epidemiología descriptiva. Tenemos la enfermedad, tiempo, por mes y por año. Entonces aquí tenemos el año 2000, 2001, 2003, 2004, etcétera, los años que sean, que queramos comparar. Lo ideal es comparar 5 años, 1, 2, 3, 4, 5. Eso es lo ideal, comparar los 5 años anteriores para ver si lo observado, ¿no es cierto?, versus lo esperado es comparable, porque pueden haber variaciones, ¿no es cierto?, en la cuantificación, en la definición de casos, etcétera, en los últimos años. Por lo tanto, es mejor hacerlo en 5 años. Y como es tiempo, también tenemos cada uno de los meses del año, enero, febrero, hasta diciembre. Y aquí se van colocando los numeritos reales. Hubo 15 casos en enero del año 2000, 19 en el 2001, el 2002, llamen ahí 2002, 31, 2003, 8, 2004, 17, que es lo que había que hacer, una carrera, hacer, ¿no es cierto?, de mayor a menor, 8, 15, 19, o 15, 19, 31, 17, y pues el segundo valor se obtenía, en el 17 venía el 19, en el medio, y algo de era graficar paso a paso. Entonces, una vez que ya tenemos los valores de la mediana, se grafica. Veamos ejemplos de concreto. De una menopáusica del 2007, del 2007 al 2011, para Chile se era 2003. Primero, certidores que tenía siempre. Lo mismo que había hecho la vida, desde el mercado, circular la mediana, el equipo se descubrió, ¿cierto?, el año 2000, y ahí se lo que en caso de realidad, el observado de lo esperado. Y eso es aquí en el curso de beca. Acá estamos bajo, acá estamos también de lo que el tiene, ¿no es cierto?, con respecto a la cosa, en este caso, entonces debemos graficar esto que habíamos en la tabla y transformar, ¿cierto?, en que se la beca y la aparición y verlo, esto es un mito, no en forma. Hay un canal endémico de INUES, entonces tenemos con respecto al canal endémico según semana. En este caso son las semanas epidemiológicas del Ministerio de Salud y los dice el plan de movimiento de sano, y la 25. Que se las activa, debilitará, medidas de presión, control y de epidémico de una enfermedad específica. Por lo tanto, para construir este canal endémico, ya habíamos dicho, es forma de cuantificar directamente la índice de las dos técnicas a usar dentro de la energía adquisitiva de un brote. Para el índice endémico, hay una mediana de los casos observados para unidad temporal de CO2. Ojalá de los 5 anteriores, porque si después produce una carga de emisiones o consumo de ocasiones, entonces es mejor tener una persona de semana. Y mediana es lo que nos va a contribuir con el número de grados. Ese caso es para hacer una razón, un cociente entre el número de casos observados versus el número de casos esperados para enterar de que es mediana que hemos calculado. Por ejemplo, la razón entre observado y esperado es el cociente en el cual el nadador va en de casos observados y el nadador va en de casos esperados. Ahora, ¿cómo se determina el resultado? Es bajo cuando ese me da no 0.75. Se considera normal para un valor entre 0.76 a 1.24. Cuando es epidémico es 1.25, hablamos que el índice epidémico es alto. Y se le da supuesto para verlo visualmente. Tenemos que ser 5, 1, 5 y 2. Colocando los valores que nos dan los observados, espero, ¿cierto?, de acuerdo a la edad de los observados de los últimos años anteriores, según el año. Primero, estamos en periodo pico alto y en periodo bajo, 0.75, etc. Es una gráfica simple de los índices epidémicos. Recuerden, 0, ¿cierto?, solo 95 es alto, el 0.76 es diagonal, no va a medir acciones y tampoco medir acciones bajo 0.0. Y se desvía la cara. Esto lo hemos visto para el COVID, se recuerda que vimos el gráfico de personas infectadas que expresan cierto hecho biológico y del cual se pueden extraer conclusiones de didáctica. Vimos en semanas reales en el caso de decisión. Posibles explicaciones de los cambios en las tareas de la tendencia temporal de exposición a epidemia se pueden reducir. La técnica diagnóstica. Primero se define el caso de considerablemente ese residuo, con residuo, que además aspectos de tipo clínico, no están estudiados, ¿cierto?, este aspecto aislado, y también el diagnóstico primo de principios. Han habido cambios, ¿no es cierto?, en las técnicas diagnósticas para definir lo que es un caso. Esas posibles de cambios, eso depende de claramente en el caso del cambio en la decisión de han habido excepciones, el activo de la de riesgo, también el caso sintomático, susceptible, etc. No tengo claro de esa definición.
a la población, ¿cierto? También, afortunadamente, ¿no es cierto? En realidad, no solo que han sido afectados por condiciones biológicas, de inmunidad, etcétera, pero sí han sido, nosotros no estamos en cuanto a la vaya preso. De los enfermos, ¿no es cierto? Que he intentado tratar con medicamentos, ha habido por ejemplo, algunos medicamentos en forma de ensayo clínico en Chile y en otros países, a veces se produce cáncer, sobrevida de los enfermos. Y también en Chile, cambio ambiental, cambio de se ha contado en este momento, ¿no es cierto?, por determinantes sociales, la población, ¿no es cierto?, vulnerable, de mayor riesgo, donde hay hacinamiento. Entonces, una verdadera cuarentena o aislamiento, por eso de determinantes sociales. Posibles explicaciones para estos cambios. Veamos ahora distintas formas de manifestación, ¿no es cierto?, gráfica, de distintos tipos de enfermedades infecciosas, ¿no es cierto?, de cuáles, ¿no es cierto?, el germen se afecta a un gran número de personas en un corto periodo de tiempo o en un gran periodo de tiempo, etc. Entonces, hay formas de manifestarse en las exposiciones masivas. Y vamos a ver ejemplos explicados, para que les quede más claritos, estoy por expresión. Es lo que se llama un brote explosivo, en un periodo de tiempo. Un grupo de personas, por ejemplo, consumen continuado en un corto periodo de tiempo. Es lo que les voy a dar como ejemplo para que ustedes desarrollen en el taller. Un brote explosivo en que un grupo de personas consumen continuado relacionado con una misma acción. Entonces, es una acción masiva común en un corto periodo de tiempo. Ese ejemplo que ustedes van a desarrollar. Los enfermos, ¿no es cierto?, ocurren en periodo de incubación corto, de horas, ¿cierto?, 4 horas, etc. Y los últimos van a ocurrir, ¿no es cierto?, en el periodo de incubación más prolongado. Pero siempre va a haber un periodo de incubación que puede ser 8 horas, 10 horas, 14 horas, una semana, etc. La duración total del brote no puede superar el periodo máximo de incubación. 8 horas, 10 horas, 7 días, 14 días. Y vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, el ejemplo. Así que podemos. Acá tenemos, ¿no es cierto?, el gráfico. Aquí es una salmonelosis en pasajeros, ¿no es cierto? Uf, se me fue todo. Vimos un ejemplo aquí, en este caso, ¿no es cierto?, de salmonelosis en un grupo de pasajeros donde acabó en 13 y 14 de marzo, o sea, el periodo, ¿no es cierto?, fue a las 12 AM, ¿no es cierto?, y sacó hasta las 12 del siguiente. O sea, ahora se me fue. Caso de salmonelosis, como les digo, en un periodo de tiempo. La contaminación en este avión, ¿no es cierto?, aquí tenemos que la primera fue entre las 8 AM, ¿no es cierto?, del 13 de marzo. Aquí hay una persona, ¿no es cierto?, que se enfermó con diarrea, con vómito, etc. Acá se les dio, cuando partió el vuelo, ¿no es cierto?, a las 2 de la mañana, se les dio una cena a las 4 de la mañana, y después se les dio un refrigerio a las 10 de la mañana, en el periodo que duró este vuelo. Y aquí empezaron más casitos. Y aquí hay 3 casos, ¿no es cierto?, que se dieron después de las 12 PM, después ocurrieron 7 casos, ¿no es cierto?, a las 8 PM, después ocurrieron 11 casos, o 11 casos, ¿no es cierto?, a las 8 de la mañana, después a las 12 del día, mientras duraba el vuelo, ¿no es cierto?, ocurrieron 8 casos, después ocurrieron, ¿no es cierto?, a las 6 de la mañana, 4 casos, después 5 casos, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ven que se fueron graficando el número de casos que fueron ocurriendo en el periodo de incubación, en un corto periodo de tiempo, en este caso, ¿no es cierto?, ocurrieron no más allá de 12 horas, y en el tiempo que duró el vuelo es cuando se fueron produciendo los casos masivamente en un corto periodo de exposición. Una exposición masiva, todos los pasajeros que iban en el avión, llámense 100 y tantos pasajeros, lo que sea, en un corto periodo de tiempo, en este caso fueron 12 horas de vuelo, y fueron ocurriendo, y esto se puede graficar de esta manera. Este es el tipo de curva que se produce en, ustedes ven que en un intervalo de 3 horas prácticamente, entre las 8 y las 12, es cuando fueron ocurriendo mayoritariamente el número de casos, y más casos ocurrieron entre las 12 y las 3 PM. Entonces ustedes ven que en 3 horas, en un corto periodo de tiempo, hubo una exposición masiva, ¿no es cierto?, de personas. En este caso, un ejemplo real de gráfico de una salmonelosis en pasajeros en un vuelo. Quédense con este gráfico para explicar a estas infecciones masivas de corta duración. Veamos ahora otra forma, ¿no es cierto?, de expresión, cuando pase la transparencia. Bueno,
¿Cuál es la fórmula en este caso, ¿no es cierto?, de calcular la fecha de exposición para hacer esta curva epidémica que tiene un solo modo, una sola onda? Aquí en este caso, ¿no es cierto?, ¿cómo se obtiene la fecha de exposición para calcular? Restar a la fecha del primer caso el periodo mínimo de incubación, se resta al caso de la mediana el periodo modo. ¿Cuál es el periodo modo? El que más se repite de incubación, ¿no es cierto? Y el periodo máximo de incubación nos va a dar el periodo, ¿no es cierto?, de inicio. Ustedes ven que hay forma para calcular la fecha de exposición cuando se da una curva epidémica, ¿no es cierto?, de una sola onda. Veamos otra forma de expresión. Una exposición masiva, ¿no es cierto?, también a un gran grupo de personas, pero prolongada en el tiempo. Aquí, ¿cómo se caracteriza que existe, ¿no es cierto?, una fuente única probablemente de contagio? La exposición es masiva y prolongada. Y el brote excede el periodo máximo de incubación. En el ejemplo anterior habíamos dicho que no excedía el periodo máximo de incubación. Estaban todos ahí, porque había una sola curva. Y acá, en la exposición masiva, pero prolongada en el tiempo, ¿no es cierto?, hay periodos que tienen que ver con el exceder ese periodo máximo de incubación. Si eran 14 días, ¿no es cierto?, la incubación de la enfermedad, pueden aparecer casos, ¿no es cierto?, secundarios en el día 18, 20, etc. Entonces, esa es la diferencia de una exposición masiva prolongada en el tiempo. La curva es menos abrupta, ¿cierto? Y la causa no es diferente. Esto es una partida de los combinados, una vez, ¿cierto?, que se retiran de los supermercados, o en el caso, ¿cierto?, de la potable, una vez se produce la creación o la eliminación del agente patógeno, por supuesto que ya se va a acabar esta exposición masiva a una fuente de origen única que sí. Y aquí, ¿no es cierto?, esto que estamos hablando, una exposición masiva de un gran número de personas, pero en un tiempo prolongado, 10 a 30 meses. Y este grado de infección médico fue ¿no? Entonces, hay casos aislados, que fueron discursos, que se campañaron por los nosotros, puede todo representar, esto ya 3, o solidar 24, hubo 11 casos de 25, el día hubo 23, y eso dependía de la cotidiano de exposición masiva, pero prolongada en el tiempo, casi un mes, hasta que se retiraron los casos. Acá es la forma de presentación gráfica de una, también un prolongado. No como el avión, ¿no es cierto?, con la planilla contaminada, fue medio corto de tiempo, sino que aquí fueron semanas. Masiva, pero prolongada en este tipo de casos. Veamos una tercera forma de acción de la infección epidemiológico descriptivo. En eso, los casos son datos. Hay casos que tienen en contacto con un caso más susceptible. Siguen sobre el uso de datos. Estos datos del origen, en los casos del brote primario. Claro, los casos secundarios siempre son los casos primarios. Aquí no hablamos que prendió la alarma. Aquí se está hablando de casos primarios y casos secundarios. Tasa de ataque primario y tasa de ataque secundario. Hay condiciones de propagación. Y en este caso, la curva igual, no es unidad, pero en los anteriores, todos, excede al periodo máximo de incubación. Recuerden que después que termina la onda primaria, vuelve a aparecer una onda secundaria. Es lo que en momentos los secundarios en Nueva Zelanda, que ya no en Wuhan, sino que en otras regiones de China, en algunos países también europeos, etc. Entonces, pueden haber también casos secundarios después de un periodo que excede el periodo máximo de incubación. Y así, un periodo diferente en casos de agua. Una galería que utiliza en Jordania entre junio y octubre. Acá yo lo veo claro. Y tiene que ser solamente lo que hay y los casos, aquí hubo una hasta el 18 de septiembre, debe ser una segunda onda de exposición de personas otra posibilidad de presión de una enfermedad efecto contagiosa desde el punto de vista descriptivo es una epidemia prolongada por tratando de no ser lo que va a pasar el COVID-19 en este momento, prolongada en 4 meses, 115 días, 3 meses, prolongada en el tiempo y exposición múltiple. Ya en el primer caso, en la comuna, etc. Explica esta forma de expresión de la enfermedad infecciosa altamente posible. Soy la caso de influenza, del coqueluche y en el momento del COVID-19. Periodos cortos de incubación, de incubación de 8 días, ¿cierto? Hay formas clínicas y subclínicas o inaparentes. Los casos, ¿no es cierto?, que son sintomáticos y casos ambos son focos, porque los casos climáticos también son focos. Concuerda perfectamente con la definición, ¿no es cierto?, que estamos haciendo para el COVID-19. Y cuando es inmediatamente los susceptibles. O sea que hasta que haya una inmunidad de rebaño, en la población hay otra enfermedad, no hay casos que se espera para Chile, pero ¿no es cierto?, el aplanamiento de la curva para que no sean afectados, ¿cierto?, los casos graves del sistema público privado, sino que en este momento tenemos más o menos un 7 y un 10% de la población que ha contraído el COVID-19. ¿Qué tiene esta expresión epidemiológica? La es multimodal, que ya lo vieron cuando les mostré, ¿no es cierto?, la forma de expresión semanal, ¿no es cierto?, mensual de cómo se iba manifestando las regiones y aquí la región metropolitana, la expresión de COVID-19. El 9 de mes, eso le llegó hace 4 meses. El 9 de diciembre, ¿no es cierto?, aparecieron 2 casos, 3 casos, aquí frecuentemente la una enfermedad muy posible, alta y se produce, ¿no es cierto?, esta expresión hasta que sacan los tiempos. Eso queríamos para la llave tiempos, chiquillos. Descriptivo,
estudio de un brote desde el punto de vista descriptivo para tiempos. Luego el análisis se hace para el lugar. Se mapea, ¿no es cierto?, con alfileres, con puntos, en el lugar de aparición de los casos, de acuerdo a ocurrencia, de acuerdo a cierto país, o puede más regiones sociales del fenómeno, ¿cierto?, con distintas razones de densidad. Hemos visto, María, que hemos mostrado en algunas exposiciones, que van a expresar distintos intervalos de un fenómeno por unidades territoriales administrativas. Cuando vimos la situación, vimos un mapa de la región metropolitana con los conglomerados, que es un buen ejemplo de situación social, una situación de condición. Esto se llama lingocósita, en todas las ciudades de la todo Chile, que van a se llama curita, que tuvieron el caso de tuvieron casos con estos casos que están casos por seguro de enfermedad lingocósica en de tiempo para todo el país. Acá hay de los también por riesgo tasa, aquí hay tasa que se oye en el cierto en el caso de Vitacú en Paraná y comunidad y de la isla. Entonces ven que hay un malo de caso de la región metropolitana. La caracterización acá, a diferencia de lo que habíamos visto de graficar el tiempo de producción del brote, acá el brote también se puede graficar con los hechos. Y por ejemplo, la persona igual y tiempo que caracterizan cierto descriptivo biológico, tenemos los criterios de edad, sexo y popular, los demás corresponden para tasa por sexo, por nivel socioeconómico, por lo que quiera. También es una sencilla, consistente en el tiempo, que sea oracional, ¿no es cierto? Y no se sospecha. Y no se lo que es probable y lo que es confirmado. Criterios biológicos, pero clínico, que es un caso probable. Y cuando se confirma, en este caso, cuando el examen que se ha definido el mejor, entonces, caso confirmado, cuando se confirma con el mejor examen para ese tipo, ¿no es cierto?, de infección, y del punto epidemiológico se distingue un caso índice, un caso primario, un caso secundario, criterios de inclusión y criterios de exclusión. La cosa, casos, epidemiológico. Todo esto hemos visto, chiquillo, era que lo descriptivo. Ahora vamos a pasar a estudios políticos de brotes. Una vez que hemos efectuado la descripción, podemos hacer estudios analíticos o observacionales. Esto ya les suena, como conocido. Y si no, se conoce hay que tomar su cuenta de evaluación y de control. Ojalá, una vez que se ha hecho toda esta etapa activa, pasar cierto a la educación. Y lo que pediré para que ustedes vean en el taller. Vamos a tu brote de sesión alimentaria, un evento que subjetivamente por un grupo de varios asistentes a un almuerzo, en el cual algunos asistentes presentan diarrea aguda, y de fiebre. Y los asistentes, algunos presentan un cuadro clínico que es compatible para definir los casos. Entonces, ustedes, ¿qué podemos hacer en los estudios? ¿Recuerden? Estudios de prevalencia, estudios de casos y control, y estudios, ¿no es cierto?, de cohorte. Acá vamos a dar un diseño de la tipología que vimos, eran diseños analíticos, porque estábamos buscando la causa, y además eran observables porque no estábamos sobre el individuo, ¿cierto? Observamos, a diferencia de la acción clínico, que es el otro diseño analítico, pero que es con dos formas de diseño analítico. Estudiar el brote epidémico como un caso, un diseño de caso y control, o estudiar el brote epidémico como un diseño de brote. Algunos que tenían las mejores notas en la asignatura de epidemiología, investigaron lo que van a hacer el culpable. Eso ya está subido en el Moodle el ejercicio y me lo pueden entregar hasta el lunes a mediodía para que yo lo pueda revisar se hace 11, de acuerdo a lo que yo les acabo de decir, hacer una encuesta epidemiológica, no es la salubridad de los COVID. Bueno, acá vamos a hacer concreto, como ejemplo, una encuesta epidemiológica a los lo que sabe que no olviden elementos específicos y enfermedades que entonces para el montaje, según la fuente de si encuesta epidemiológica, ordenamiento por alimento, viendo claro que sí, porque es el diseño de cohorte que debería aplicar para un indicador viejo. Aquí los datos los podemos analizar en esta encuesta epidemiológica de un brote de intoxicación alimentaria, y se van a decir personas que respuestas, ellos no tienen respuesta al posible factor de riesgo. En este caso, el factor de riesgo no es el hábito de fumar ni el consumo de alcohol, no. En este caso, el factor de riesgo es el consumo de alimento contaminado. Claro, tienen que definir dentro de esta encuesta, dentro de estos datos, quiénes estuvieron expuestos y quiénes estuvieron expuestos a posible factor de riesgo. En caso, los alimentos se van a... ¿Qué van a poder calcular? De acuerdo a lo que hemos visto ahora. Tasas de ataque, tasas de alimentos. En algún momento hay que calcular la tasa de ataque de los expuestos enfermos entre los que consumieron el alimento y no expuestos, que son los expuestos, enfermos, pero que no consumieron el alimento. Entonces van a tener que calcular cada puesto de alimentos respectivas tasas de ataque. Yo creo que es como que van hablando, chiquillos, a ver, los varios alumnos, los que se sacaron un 7 en la primera prueba, podrán contestarlo. ¿Alguno de ustedes me podría contestar? Si la tasa de los expuestos y calculando la tasa de ataque en los no expuestos, ¿se recuerdan cómo se llamaba el indicador de medida de asociación que medía justamente la asociación del factor de riesgo y daño? ¿Cómo se llamaba? ¿Algún otro Riesgo relativo. Riesgo. Eso quiere decir a uno de los alimentos. Muy bien. Entonces, calcular la tasa de ataque en los expuestos, la tasa de ataque en los expuestos, y empezar a hacer los ataques y calcular el cociente, dejar la división entre los expuestos y los no expuestos, y les va a dar un mito. Como muy bien dicho, compañero, es el riesgo para cada alimento.
Pues otros dos alumnos también brillantes en epidemiología, que simplemente aparecen estudios de cohortes, que optaron por hacer estudios de casos y controles. De paso, repasen el diseño de casos y poder de casos y quién lo va a calcular. Recuerden que solamente los estudios de cohorte se podía calcular el relativo, pero los estudios de casos y controles, ¿cómo se llama el equivalente relativo? O ratio, o son de disparidad, o productos cruzados. Por lo tanto, van a calcular, el van a calcular dos de ellos para cada uno de los alimentos. Que hacen ahí para los alimentos, para aquellos que son pautas, van a dar los después, van a dar los conocidos, y entonces los hechos para cada uno de ellos. Igual que un riesgo relativo. Y aquí está, ¿no es cierto?, la línea de la especial más, y otra nueva, los específicos que pueden ahí, al construir esta gran tablita para cada uno de los alimentos, van a poder después vaciar la información y alimentar las fórmulas de que da realmente epidemia, etcétera, ¿no es cierto? Algunos tipos de situación epidémica. Definir los casos, porque el día de agregar que casos más no habían sido considerados, porque había un desfase en descripción en el EPI, que algunos lo habían anotado, otros no lo habían anotado, definir los objetivos por la persona, determinar quién es el río de enfermedad, el voy a eso que el epidemiólogo, el central de la Seremía y del Ministerio, ¿no es cierto?, de Salud. Preguntas, observaciones, por... Hola, profesora. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una primera pregunta, porque mi caso habla de la evaluación de edades. Usted mencionó que era el nivel más bajo posible, El control pero eso es... es mantener en cero, o sea, erradicar en cero. Sí. Eso se me atrás de por ejemplo, que es anual. Claro, es semanal, según cómo se mida la realidad, es el de los iguales. Y todo es 5 años, que ya está erradicada. Por ejemplo, ahí podemos decir que poliomielitis está erradicada, que no hay ningún caso de poliomielitis, puede estar erradicada, porque ya hace 30 años que no ha habido ningún caso de viruela, etc. Entonces, generalmente, son periodos de tiempo cuando se erradicado cuando hay casitos cero. Casos anuales, cero, y ojalá en los últimos 5 años, cero. El más bonito de casos es 9. Es referencia al lado. Ya, y la otra pregunta que le quiero hacer, que un poquito escapa de la materia, pero tiene que ver con gran parte de la clase. Se ha dicho y se ha, no sé, el rol, las directrices que da la OMS, ¿Sí? considerando que alguna gente dice que la OMS, más que una institución que vela por un bien mayor, ¿Sí? se maneja muy políticamente. ¿Se maneja bien, o es más político, o está en una situación intermedia? Una mezcla de los dos. Hay un aspecto, ¿no es cierto?, de consenso científico entre las naciones, y las naciones han dado por eso que se criticó, se le dado directrices poco claras con respecto a esta epidemia. Lo primero que se le criticó fue que no avisó plenamente que los primeros casos ya estaban manejándose como una epidemia, ¿cierto?, probablemente por razones políticas, de poder pública. Lo único que hace, ¿no es cierto?, fue que no aceptar la nunca dice que una pandemia, ni se pidió un brote, comunicado, organizado, después dice una epidemia que al final, después de 2 meses, la OMS arregló decir que realmente era una pandemia, y se un poco tarde, es un análisis que al principio. También al principio le dijeron que no era necesario mascarilla, porque se comprobó que realmente es importantísimo, ¿no es cierto?, el aislamiento, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, etc. Entonces, es un aspecto técnico, científico, con el manejo político, claro. ¿Qué mejor expresión de que el manejo político en Estados Unidos o otros países han hecho porque está la plata, pero la plata quiere decir que el país pone plata, y eso es el tema político, para financiar a la represión de la salud. Entonces, usted ve que ahí está un poquito separado también entre lo técnico y lo político. Y el representante para cada uno de los países también se maneja en términos políticos, en términos, ¿no es cierto?, de manejo de representantes, como que son embajadores de otros países, que pueden generar mucho las decisiones políticas que toman cada uno de los entonces, ¿qué ¿te quedó más claro? Sí, perfecto, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, chiquillo? Está expuesto el brote, el taller en el mundo. Si usted lo baja, el primer taller para que ya está aquí yo le mencioné, están los datos. O sea, no hay persona, hay posicionamiento, hay usted tiene que calcular, ¿no? Cada uno, hacer cada uno de los expuestos, calcular el caso de hecho, que se pide que sea en el caso de control, y ya determinar cuál es el cuál es el elemento contaminante. Vale, los puntos, ¿cierto? El cálculo de la vida, el cálculo de los hechos para cada uno de los alimentos, y la respuesta final, cuál es el elemento contaminante, el primer punto. O sea, que el todo va a un cero. Y así, sucesivamente. Porque el que tenga, para sacar bien, para la vida, o el independiente, que ya lo conocen, cultural, @sash.cl. ¿Alguna pregunta? Fue la razón que utiliza justamente la situación, ¿cierto?, de COVID en la lava en concreto, porque era una realidad que tenía una médica para la situación que nos afecta en este momento. ¿Alguna pregunta, chiquillos?